Pues va a ver, Vaya, lobo gabuti, man. manta, vaya, tranquilo conmigo. Okay, ndio kinachilewa yado tatizo hapa ya dawa tile ke to wama ke TV. Ache con sonido. Uwe TV yo wano ya ba ke yo sumu dio ba ni sumu adai ya he ya hadu me bui tuli tale wani. Ai. Uwele wano ga ba ke yo hun le adu me kate bui. Evident. Ida be yo bui. Ai. Abuti. Ida le ate hagu halo. Labu su aba ibiri besasa mo bui wagana go. Miguel. Aquí vamos a ver, estamos aquí, no voy aquí. Vaya, man, vaya, vaya, vaya. Ah, man. Itu biaya mana? Itu tapi tanu gitu buka tu ya honyunya ke ba, kamu tu ya honyunya ke. Bueno, ya es un tema porque va bien te lo fuende. Voy bien lo fuende, estamos en esta cuestión de llevar la música garífuna al otro nivel. Yes. ¿Me entendés? Entonces, si le teléfono, pero van a lo veía a fuende ahí desde la tratado uno acá tonqueado, güey. Porque en me ganan con esto hay contratos por ahí y hay deals que uno no, por más bueno que se vean, no todo lo que brilla es oro. Entonces, si liguete pues va a lo veía ofendido ahí de la teba uno, man. Ajá, man. Sí, hombre. Bueno, vamos a hablar en español para que puedan entender, porque ya hoy en día nuestra gente como que no está entendiendo demasiado garífuna. Vamos a meter el gariñol, como dice. Gariñol, La así, Miguel, guapo, y que nuestro hermano Miguel, ¿cuál es el papel tuyo dentro de nuestras comunidades? Porque al parecer no has venido en esto de el apoyo hacia el talento garífuna. Me gustaría que nos compartieras un poco cómo nace ese corazón de poder entregarte a la cultura nuestra y apoyar al talento garífuna, a cada joven. ¿Cómo nace? ¿Puedes contarnos? Namule menge tu bote nagut chumag. Aba wate ban ne buat mo nagut tokoa. Amba ti tengu nagut lava chumag. Quítate de ahí. No, mamita le tengo ni la amo de muy. Ne kat ben watu lu kat le chum la gitu yenge na. Chumag kita ba yenge. No, fíjate que mira, este proyecto y esta visión es importante a veces ver el plataforma. Por ejemplo, a Tabín siempre le he llamado. A Tabín, una vez llegué 2000, no sé qué. 2009. Entonces escuché de que Tavo por acá, Tavo por allá. Entonces cuando yo llegué, Tavo estaba trabajando con una computadora. Yo creo que, hermano, quedaba más tiempo arreglándola que la computadora. Que trabaja. Entonces, entablé plática cuando empecé a investigar de él. Entonces le pregunté a mi mamá, me dije, negati tu ya katnya boy tahu. Lisani te tabitu le waduje leite gita. Bueno, me saco todo, ¿sabes? La gente cuenta toda la historia. Ni duje tipo ahí le tenga, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ahí. Entonces, ya después, entonces le dije una vez, estaba Diego Olma, estaba... Y los finos crew. Ajá. Estaba Calilega ahí. Denis. Elástico. Ajá, estaba Elástico, Denis, estaba... Todos esos muchachos. Caína Flow. Caína Flow. Entonces, no don Jamo. Me dijo, cala jabución, pues. Me dijo, la damba, Gary de Leva, la damba radio. Pero dicho con árabe, mamá ya mo. Nega dijo, te me toca radio. Pero pensando en mí mismo, me dijo. Entonces, nega no daba radio, vaya. Porque yo andaba nomás con mi pasaje nada más, pensando en algo para la época de este que lo llamo México. Pero, entonces, sí, abandonaba un radio, vaya, pa. Like, nega, lu, caja, bución, nega, no, aba estudio. Igualmente. Pero, a cambio, hay que cantar en garífona. Porque su lemo, su lemo, la chuma. Más tu veo, vemos lo que no más, wow, es como utilizar la conversación que te puede ale, digo, lo que le vemos aquí. Latin Grammy, bro. Yeah. Y esa gracias
Sí, porque ahí viene Miguel. Mana Sí, tenemos pulsar algo. Bolívar. Sí, mana no lu tenemos algo no va. Me mata no te la. Dice el tiempo. Abati bicho kudu radio, lagi apa bidu to ah te memo ngi law kay funa bebelo madu te tido radio. Matu aku radio. Radio Guaguía. Guaguía Record. Jet ni que te ha vivido Guaguía Records. Guaguía Records va allí ha grabado todo. Imagínate. Vaya. Ay, que estaba fue de un radio. La última vez la hubo venido. Dale guachino me dibuemos. Man. Cuando le pasé los programas de producción. En 2010. Lumo JB. Con JB. Desde el han salido buenos talentos, No. JB era también uno de los duros. JB. Cuéntanos ahora, Tavo, en esta trayectoria que ahora tú has llegado a Latin Grammy, veo que llegaste aquí a Nueva York. ¿A qué fue lo que viniste a Nueva York? Creo que fue a un evento. Es la convención de música latina, ¿me entiendes? Ya toda la música que está ahorita mismo en el tope, según Besa Fumutu, ya tiene su fecha caducidad. ¿Me entiendes? Entonces, esta convención es para presentar lo nuevo que se va a venir. ¿Me entiendes? Para presentar lo nuevo, saber dónde invertir, quiénes son la gente correctas, hasta bancos hay ahí para invertir en artistas independientes. ¿Me entendés? TikTok, Meta, YouTube, están ahí instruyendo a la gente cómo hacer verdaderas campañas, qué información necesita uno como artista independiente. Entonces, give it y fue en delita, ¿va? Wow. ¿Y cómo llegaste a tener esa información? Bueno, ya como cuando ya eres miembro en la Academia Latina de la Música, de la grabación, entonces ya ellos te mandan información sobre eventos nuevos, dónde hay que ir, dónde no hay que ir, ¿me entiendes? Cosas así. Entonces, eso fue, pero quiero que nos cuentes el paso. ¿Cómo llegaste a entrar a lo que es el Latin Grammy? Vimos que este año, fue el año pasado. Fue el año pasado. El año pasado, ¿va? Estuviste en la categoría de... Estábamos nominados en la primera ronda, porque son 3 rondas de votaciones, ¿me entiendes? Cuando pasas la primera ronda, automáticamente quedas nominado, ya tienes tu pasaje de avión, ya tienes el hotel pagado, ya tienes todo, ¿me entiendes? Cuando ya pasas a la última ronda de votación se hace una semana antes del gran party del Latin Grammy, ¿me entiendes? Ya en esa última ronda ya aparece tu nombre en la lista, ya aparece tu fotografía, ¿me entiendes? Con todos los demás artistas, pero ya en esa última ronda es difícil entrar como artista independiente, ¿me entiendes? Porque son ahí, bueno, ya son Sony, ¿me entiendes? Ya son gente de... competir contra los que son el monopolio. Y esa gente son las que están metiendo el dinero fuerte, ¿me entiendes? Incluso son gente como, o sea, Latin Grammy es una fundación sin fines de lucro, ¿me entiendes? Casi nadie sabe eso, ¿no? Es una fundación sin fines de lucro, ¿me entiendes? Entonces, hay gente que ha invertido ahí también, que ha ayudado, porque sabemos que aquí en el norte, cuando estás invirtiendo en una fundación sin fines de lucro, ese te ayuda también en los taxes. Todo el mundo, yo no sé si... No, ya sabemos eso. Entonces, ok. Es como lo que hacen los bancos, que donan a los niños con enfermedades y no. Ok. Para las taxes. Ok. Entonces, toda esa cosa, babo, y cómo llegué ahí, babo, babo, el hambre de querer llegar a algo, man. El hambre de querer llegar a algo, babo, porque la mayoría de artistas garífunas, babo, creo que somos muy buenos, babo. Creo que todos somos buenos entreteniendo a gente, porque podemos cantar en español, inglés, hasta un idioma. Podemos inventar hasta lo que no está, ¿me entendés, va? Podemos hacer... Ya lo tenemos en las venas. Maneja el iteño, baba. Y yo llegué con esa hambre, baba, de buscar algo diferente, ¿me entendés? De no enfocarme en buscar fama, ¿me entendés, va? Porque creo que la fama es fácil de conseguirla, ¿me entendés? Lo que ha sido difícil para nosotros conseguir es el éxito, ¿me entendés? El éxito, les diga, queremos guiarnos de personas que a veces no saben ni siquiera lo que están haciendo, bro. ¿Entendés? Entonces, Yambati, Neya Hani Lumate, baba. Me di cuenta de que tenía que registrar mis canciones,
tenía que presentar mis canciones, hablar de la historia, de dónde sale, ¿me entendés? Todo ese proceso. Cuando se dio la oportunidad de que yo pudiera escribir mi carta a esta gente de la academia, ¿me entendés? Yo la escribí hablando de mí, ¿va? Mi cultura, de dónde vengo. Calago, nego, que na hudutu. Vos la jadefe, Tao babu no yo. Gente botu gente que ya hoti une que harauru rikwau haya no ba gaga tiene harauru ba ne ligama ne hadde ni une empanado si hawa sasi ni yan ba ile la ni babudu la babudu Mana ati suidu ti harauru ba. no mamul beta utapo babudu liya agena libele Alibele. fume negamo libele hola bu harauru Alibele ho ne harauru aye. haiga lagai bawa mele Wali me geli. Masa ba ngayon wadu mo la ni buba este apa tibigo gaya di babu ga tapo babudu Aye la. la harauru Ya la harauru. ida la ni dilema no babudu Aye. ay oda mo ko kinado to ba mai kita wele bono bra Bayi la uno. mai kita wele bono ma Aye, la uno ba. Entonces sí, ya va a poner que mu. Oye, iya papel bayi la te grave itu tahu Aye, ba uno ba. itu tahu gele limo afente haula babuno ya kita o boy la harauru hon ya kita no bayi gidi do babu wo wele ido bala loda agak harauru no harauru bayi kan wakala masati wakala bayi kan la haji boleh bayar mah bah nogo bye bye Nah. Si ustedes no saben, señores, cada comunidad tiene su mito, ¿verdad? Cada comunidad garífuna. Entonces está diciendo nuestra mamá de que él envió su carta a Latin Grammy diciéndole que todo. Y desde ahí entró también que les digo yo como los que son tapados en video cocinado con mono. Por esa razón dice Taoma que fue que le aceptaron la academia. Pero seguimos. Ay, no. Vale, vamos a ver qué le va. Entonces la cuestión es que uno tiene que ser honesto con lo que uno es, ¿va? ¿Me entendés? Y mandé toda esa información, entonces era tiempo de esperar a que ellos te respondieran porque ellos van a ir a comprobar tanto el número que mandas, si ese número es de tu cuenta, te pertenece a ti, confirmarte que en realidad eres esa persona. ¿Cómo se llama ese número cada vez que registras una canción? Hay un número ahí. Entonces confirmaron toda la información, me dieron luz verde, ¿va? Desde que me dieron luz verde, pasé a la ronda en donde tenía que presentar las canciones. La última lugar, cuando presenté esas canciones, no había una categoría para la música autóctona, afro-latina o cultural. No había. De este lado, este año ya van a tener una categoría especial para esa música. ¿Me entiendes? Entonces, entramos, no sé si entramos a revolucionar el mercado. Eso es lo que estoy diciendo ahorita. Cuando estábamos el año pasado, no sabemos, el rollo es que estábamos ahí, pero ok, ¿para dónde nos vamos? ¿Me entendés? Porque todo lo que están desfilando ahí arriba, Sony, Universal, toda esta gente, ¿me entendés? Pero en la alfombra roja había mallas, ¿no? Yeah. Había mallas, bro, vestidos como se vestían antes, ¿me entendés? Estaban ahí caminando otro nivel, bro. Ya, con un traje garífuna, con la bandera garífuna, ¿me entendés? ¿Qué búsolo? Búsolo.
fuck, nega, lu. No estamos bonago, man. Estamos de bonago, tío. Vine de bonago. Sí, a Mele no puede ir a bonago, man. Vos pago, nada, tío. Ojalá mi familia cabine, tío, nunca me vine a bonago. Oye, tú me estás diciendo, lo vine a bonago, man. Liguete, a Mele no puede ir a bonago, man. Y entonces liga tiro mule a dije aba pula su De hecho, venga, motivado desde a mí me mandaron la notificación en enero. Ahí me dijeron, bueno, ya hay un espacio para la música cultural. Mezclada, puede ser urbana, lo que estamos haciendo, o sea, prácticamente lo que Taboman ha estado haciendo todos estos años, mezclando danza con garífuna, todo eso ya tiene un espacio en los Latin Grammy ahorita mismo. Entonces se supone que van a arrancar desde ahí. Entonces ya va a haber ese espacio y a Bobo Tibolombo Bungi va a poder llegar a finalistas este año, ¿me entendés? Y ya sería una oportunidad grande. ¿Va? Ahora, Taboman, Miguel, ¿alguna vez han pensado en poder apoyar a nuestra gente que han estado cantando por mucho tiempo? Porque vemos que hay disqueras que no son garífunas apropiándose de nuestra cultura. Hay canciones antiguas de nuestros abuelos que no la podemos cantar porque la han registrado otras CD o cómo se llama, el sello discográfico. Otro sello, Entonces, ¿alguna vez se han sentado a poder dirigir a nuestra gente que cantan parranda? Es que la cuestión sería, te digo, hemos pensado en esa cuestión. Les diga, como esas canciones nos pertenecen a nosotros culturalmente, esas canciones no deberían de ser registradas, ¿entiendes? Claro. Más pues, deberían remezclarse con otros géneros, otro estilo, ¿me entiendes? Pero nadie debería de apropiarse de eso, ¿me entiendes? Y mucho menos alguien que ni siquiera ha conocido, recorrido nosotros como garífuna, ¿me entiendes? Entonces, pero Liguete hace que queríamos hacer algo así, de meter la batuta, ¿no? Avanzar y tratar de adueñarnos de eso, pero es un poco complicado. Complicado, man. Les diga, el negocio de la música para mí. Quiero que a ti te haga. Quiero que a ti te haga. ¿Viste cómo no, le va a ver el negocio es duro. Hay que gente que prácticamente ha firmado cosas que no sabía que firmaba, le prometieron cosas y ahora debe mucho dinero, demasiado dinero y nunca llegó a conseguir nada. Entonces, Liguena, Buiticate y Ligueva, es que el negocio es turbio. Mucho cuidado. El negocio de la música es turbio, es turbio, man. Sí, entonces si Ligueva lo voy a tirar, pues no ve. Va a ser mi nomás, Wisi Logulía. Tratamos de instruir más a jóvenes que vienen empezando, ¿me entiendes? Creo que es mucho mejor por ahí construir una base, ¿me entiendes? Porque ya la gente que ha decidido caminar de esa manera, bro, y esta información, le voy a saber igual le va siempre ha existido, ¿me entiendes? Yo soy joven, ¿me entiendes? Hay muchos bueno mugaya y si no buscaron esa información en el tiempo que tenían que buscarla, bueno, ya fue su decisión, pero desde aquí, velo por mi generación, lo que viene de atrás, ¿me entiendes? Porque esta gente a veces va a decir, un jama, lo bueno a jama, pero no van a entender, ¿me entiendes? Entonces, Liguete, Ibir Miguel Camo consejo bichi ko hubi ha bugela aba hada ke sasa buweya kama muko bari ko hubi oye que no me le voy ya te tengo no na mule sakta na hini bu na ita gutia yugi no la tieno nega de fo aí que no guchu yugi te ba de na abate nego tu no guchu Bugi que tenga nu, bugi la nu guchu boy. Cuando nos mostran de gade ene bogo. No, mira. Lo que queremos, hermano, es... Bueno, te vas a estar
Ey, no, lo que se está buscando, hermano, es construir algo diferente. Porque dentro de por ejemplo, yo estuve en un negocio del boxeo, es similar a la música. Yeah. Ahí, si no te pones vivo, hermano, ahí te la bailan, te la llevan, te la traen y al final del día te quedas sin que hayas entrado. Ya te dijeron, mira, ya no entraste. No, es la misma cosa. Entonces, yo creo que es bueno empezar a trabajar con los muchachos para que ellos entiendan. Porque la convención hablaron de algoritmo, hablaron de inteligencia artificial, hablaron de las tendencias, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo hay que construir un artista, cómo es que hay que empezar a trabajar de las bases. Y a veces cuando trabajamos de cheque a cheque y queremos ir a tocar, porque queremos ese chequecito al final del día, entonces a veces ya contamos con ese dinero. Pero hay que trabajar de abajo para arriba, para que vayas viendo las cosas como son. Entonces, eso es un proceso. Entonces, hay que meterle eso a los muchachos, cómo hay que trabajar. Las cosas han cambiado, la industria ha cambiado y debemos de cambiar con la misma. Entonces, por lo siguiente, debemos de conseguir también personas que tengan esa visión y que puedan invertir en nuestras carreras musicales. Hay muchas cosas que ha de venir el día de mañana. Por ejemplo, están proponiendo que, porque ahora el Afrobeat, lo que está haciendo Capol, lo que está haciendo Beef, algo por Belian y otros tipos ahí, que es el Afrobeat. El tipo que lo creó y otra parte también habló con nosotros que estaba interesado en crear un Gary Beat, ya, con sentido garífuna. Porque ellos se están dando cuenta de que ya esto ya está ya está caducando, como Tavo había dicho. Entonces, ellos están buscando algo, pero siempre con la misma cosa, algo diferente. Entonces, nosotros le decimos, nosotros propusimos que por qué no. Nosotros podemos guiar esta parte por ahí. Se está buscando bastante una identidad latina propia, pero siempre con el afro, porque ¿sabe que el afro es el que da el sazón a toda la cosa? Claro, porque afro creo que es uno de los ritmos que cualquiera se identifica con ellos. Desde el jazz hasta menciona cualquier cosa. Pero si hablamos de lo que es Gary Beat, podríamos decir que la nueva canción que acaba de lanzar, que ¿cómo se llama? Yo creo que todo el tema, todo ese catálogo. Pero creo que tiene un poquito de algo así. Maligari, no voy a la ni voy, vida bagu. Señores, por favor, vayan y búsquenle en todas las plataformas digitales Taboman. ¿Qué se llama? Esa misma. Es el ¿para qué? Bueno, desde el principio hasta el final, busquen todas las canciones de nuestro hermanito Taboman en todas las plataformas. Fíjate que, Gilmer, hay una tendencia, que hace poco fuimos a Nueva Orleans, una cantidad de jóvenes niños que están nacidos en Estados Unidos, están cantando la música de Tao. Claro. Esa es una de las cosas que yo veo muy interesante. Y eso, mira, es uno de los medios que nosotros podemos utilizar para poder reforzar nuestra lengua, que ya estamos viendo que se va perdiendo. Pero a través de la música, si yo pongo a mi hija ahorita cuando escucha las de Maligay, desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque la repetimos miles de veces. Y eso es lo que estaba hablando con la otra persona. Aprovechemos esta vía para poder darle vida a nuestra lengua, para que no se pierda más fe y del amo que le vaya. Ahí está el hermano Gary. Está emocionado de poder trabajar y empezar a trabajar en garífuna, porque se está dando cuenta del enorme potencial que hay y él entiende también. Entonces es igual que los otros muchachos que cantan. Mosu hagumes wondon luebi lueyenu hawamo luedina bakate que le hago. Mosu vamos la levani. Exactamente. No se trata cabalaga ni más o cabala nunca más y cabala, sino que el trabajo mismo nos va a dar lo que nos pertenece. Nada más. El objetivo es guardar ni lewani es lo que hay, fami. Cuando hablamos de garífuna, hablamos de guerreros, bro. Guerreros caribeños. Y de le pasar yo gubugua, que ila bichi irile abuti, abaichigo de newo.
Es una gran responsabilidad, baba, pero a la misma vez es un honor, Yes. ¿me entiendes? Es un honor te baba le diga, giben porque hemos tiene bagi, giben porque diga te cate no bagi, baba, pero más sin embargo, pues quizás todo el mundo estaba, o ellos estaban pensando solamente en ellos, ¿me entiendes? Porque va, el chile por me porque ahora ligue a la cama, pues ni a yo vemos, lulengo, pues que te itana. ¿Me entiendes? Entonces, desde ahí nace el sueño, ¿me entiendes? Yep. Desde ahí nace el sueño, baba, y tienen que ir a baba, por apoyarme siempre, ¿me entiendes? Ahí, entonces, sí, él siempre me ha guiado, no es negro, pues entender que le vale, no, a Y liguete muito, güey. Entonces, sí, ok, y te leo porque va, ok, no, ya, que va, ok. Sí, güey. Hay que entender, you know, hay que entender, güey, leyendo más que me un poco para eso. No se entiende nadie, güey. Entonces, tú quieres muy ticando, tú quieres, baba, y hambre, necesidad de llegar a algo, baba, porque nuestra cultura, vamos, liga de você y de un mutu, man. Liga de você que de mutu. Casa le pone begoño, güey, que lida que le wani, beba. Ah, man. Yo halima. Ligue. Mamá toma, y es tiempo de que seamos dueños de lo que nos pertenece, ¿va? Y gay no ¿va? Creo que cada cultura también tiene su historia, tiene su manera de hablar el idioma, cada quien, que va bueno, bueno, todo, ¿me entendés? Jaroro, ¿me entendés? Cada quien tiene esa vaina en la comunidad, y esa es nuestra manera de pasarla bien con nosotros mismos, pues, ¿me entendés? Entonces, compartir eso con el mundo, ¿va? Y que voy a ver. Y ya estamos en la vía, ya estamos caminando por ahí. Entonces, si Generación Halloween Heavy Babo tiene la puerta abierta, ¿entendés? Pero ya que no podemos hacer nada porque ya esta gente ya pasó el tiempo. Ya, más opción es gente que ni cata, babo. Ahora vamos con las preguntas un poco más controversiales. Ok. Hablemos sobre lo que es el raspe. ¿Por qué Tabomán no canta raspe? Bueno, levo no me te bombe, oye, te tibuli raspe, va. Oye, te tibuli raspe, pero menos te bogo. La dígale, madigo mani, o madebe ha mani. Ligue timate, madebe ha mutitia. Dati hawadigini, hawanigo, bueno, la gamba hawarra, sunfulas, ¿me entendés? Entonces, nosotros no como que, no regalamos las cuestiones, ¿me entendés? Creo que el objetivo de nosotros siempre ha sido crecer, y crecer todos juntos, ¿me entendés? Y fortalecer lo que nos pertenece. ¿Entendés? Nosotros empezamos a hacer raspe, y empezamos a hacer rebanes, empezamos a hacer todo lo que ahorita mismo ellos están haciendo. Entonces, sí, Memo no ve raspe va porque a la larga, Fami, no es como algo que va a llegar como que un poco más allá. ¿Me entiendes? Está bueno como para hacerlo para un rebane 2, 3 veces, ¿me entiendes? Pero uno tiene que enfocarse siempre en dejar un mensaje y un legado, ¿me entiendes? Dice la mujer y rag, porque no es rag vino de tu bajo, no es rag en acá, que lleva más tiempo en la tierra que yo, ¿me entendés? Y yo todavía sigo gozando esa rola, porque son rolas que tienen una letra, ¿me entendés? Y sabe que pongamos unos raguitos, hay algo nuevo ahí, que me empuja, cabo, estrella, Yep. no es reggae, ya no. Macate. Garifuna Kids. Garifuna Kids. No me leo. Cali Garbán, Mando Ballesteros. Uy, Fernando Paz. Man. Lo han visto muy de y eso es lo que tú acabas de decir, muy dilema. La diga, give to way he wada again. Usted la wafa la ni le way he baila. Esto está pegado, en eso me voy a ir. Yeah. Y aunque no sea lo tuyo, pero te querés montar ahí. Pero cuando vemos, Tabomán es una de las personas que hace algo diferente y por diferencia está en un lugar más diferente. ¿Dónde vamos a llegar con esto? Y solo es conclusión. Hay una cosa, hay una cosa, Tebra, todo ritmo o cualquier género tiene un techo. Y yo creo que el raspe ya llegó al techo. Ahora, entonces, ¿qué hay más allá? Entonces, eso es lo que hay que empezar a trabajar antes que llegue acá.
empezar a trabajar en algo diferente. En Eso, innovación. porque no se ha registrado, no se ha hecho esto como una forma, como un ritmo, como algo diferente. Entonces, ese es el problema que hay. O sea, disculpen los gurús de la música. Los raspes amantes. Ahí. Más fajamanati. Sé que no iba. Sé que no iba, pero. Dice que el vídeo no diga nada. Mira, el vídeo no diga nada. Ay, mira, el vídeo no diga nada. No lo cojan personal. No lo cojan personal, pero luego no lo barato. Entonces, yo creo que hay que apostar a algo más allá. Algo más grande. No, porque cuando se creó jazz, del jazz nació, del jazz nace rock and roll. Del jazz nace hip hop. Del jazz sale slow jam. Del jazz, o sea, yo no sé de música, pero no, es como y de eso estaba estudiando hace unos días atrás, que los primeros que tocaron rock and roll fueron los negros. Los negros. Pero ¿por qué popularizaron a los blancos y fueron los primeros? No. Que son los negros. Country sale de jazz. Lo que pasa es que la historia está crooked. No han vendido lo que ellos quieren. Y a veces cuando pensamos diferente, somos enemigos del sistema. Estamos hablando con Tavo del sistema. De que a veces hay gente que quieren mantener el sistema. Yo siempre he sido en contra del sistema. Yo he sido amoga. Yo le caigo mal a mucha gente porque le caemos. A mí me gusta la cosa como debe ser. Diego, no, porque está dentro del sistema. Dice muy todo. Venga para allá, la va a ver yo. Venga, la para Diego. Amule. Gente que le iba a bole. Ah, no tú le puedes tu pelea negro. Lo voy a ver. Ay, quítale que muy güey. Dice que te mago, que te mago, yo soy tu equipo de atea. Le voy a llamar a la bandolita, venga. No, y vamos a quitar tú, de eso estamos hablando de raspe. La nigga su muito busete solo raspe. Dale tu bagamo ni raspe huele. Madega di bunica la lisuni ma. Yo porque lida ba beat aba reading alguno. Lida me dale good, lida ba reading bagamo ba, o sea, la pelo huile. Sasasi muti amuga babina. Ligi me mete a liadi amuga. Lida raspe liki meme luma que bagumo se daga bagu mucho. Ligi meme. Bagamo huile ligi kina mamuga bagamo ila ligi to sa hada. Ligi go. Kapa amuga ti wadu. No ma. Bagamo tito amu huye no, que yo amuga to bupani. Sasa bala sasa kato. Abagueta san, si Ligi go san. Ligi san va está esa proyección de ver más allá. Más allá. ¿Me entiendes? Ver más allá, porque gabati me porque ñengi lila yehu lila kama ni rakle. Deme lo voy tu lengua. Ponete bola gabo belu manuguchi. Le te wanagi liteja dal línea ni rakle. Entonces lo lleva a ese momento, ¿me entiendes? A viajar en el tiempo, a un momento en donde estaba con papá, estaba con mamá, se sentía bien. Porque Sasan ha sido un buen, ¿me entiendes? Entonces necesitamos algo así siempre. Y de eso estábamos hablando hace poco que entrevisté a uno de los clásicos, Remolino. Entonces le preguntaba a Remolino la misma cosa. ¿Por qué Remolino, qué piensa del raspe? Y él decía, ¿tú crees que si tú pones una música mía de los 80 o de los 90, el niño te la canta todavía? Pero te imaginas tú poner un raspe cuando yo voy de viaje con mi familia. No se puede. Porque desde que entre raspe, que quítale y esto, lo otro, la pongo el 4 y esto por acá. Entonces, no tiene sentido. Entonces, cuando en medio de eso que estamos en la entrevista, hablaba Remolino y le hice la misma pregunta también a otro que es Don Paco. Don Paco, uno que ha comenzado. Don Paco, baby. Entonces, Don Paco le decía, ¿qué piensa de raspe? Lo mismo piensa, dice, ok, estamos viendo que la gente clásica, como lo acabamos de ver, que sus músicas todavía siguen vivas, que si la pones en ahorita, todo el mundo va a cantar. Ellos no comparten lo mismo con el raspe por una sola cosa, que lo obsceno, demasiado obsceno y muy simple. Una base simple, la misma. Entonces, deberíamos de hacer como algo, un cambio
Y don Paco decía, ok, de ejemplo, le dije, dame de ejemplo, ¿quiénes son los artistas que tú puedes escuchar? Y decía, no, lo puedo escuchar fulano, y mencionó Tabomán. Te mencionó a ti, dijo, no, lo que yo pienso es hacer algo con Tabomán porque ese muchacho viene haciendo excelente trabajo. Ahora, ¿cómo te sientes tú al ver que los que cantan desde hace tiempo te están dando el respeto ahora? Hermano, es un honor. Fíjate, bro, es lo que uno siempre busca, bro. Te digo, yo no idolatro cantar con panameños, amigo. Honestamente, bro. Ay, que me disculpen. Entonces, ¿para qué disculpar? Ay, que me disculpen, bro. Para los gustos, los colores, María. Ay, le digo, porque Dana fui tuve la vendemos a Chumo que le diga. Vieron mucha gente que me dijeron, vamos a te vi de Panamá, bro. Vamos a te vemos, a los bailes, bro. Fuimos a los boys, man. No, yo nunca idolatré eso, familia. Queja, Águila, bueno, yo siempre estaba escuchando estas canciones de esta gente clásica, nuestra gente, familia. Carifuna aquí, toda esta gente, Isaac Lee, belísima. Hemos Belín, Hinky, Isaac. Está Titimán. Titimán Flores. Titimán, ok. Flores. Titimán. Hinky Tabula. Me daba Hinky Tabulugu. Daba Hinky Tabula. Mira, es que a eso voy, es que eran canciones de doble sentido, sí, pero que hasta la fecha siguen. Exacto. Que me bojemos, le bogando hace poco le que cielo. Que cielo. A mí, aniego terra que le va, mi va aquí terra que le va. ¿Me entiendes? Entonces, una vaya acá la ola también. No, me voy loco. Y en WhatsApp hablando de esto, mano, ¿cómo nació? Cuéntanos cómo nació esa idea de mezclar algo de ¿cómo se llama este cantante? Carlos Cólera. Carlos Cólera. Sí, bueno, va a ver, déjame buscar. Aquí ya va que le digo que gamba, en mi tía acá más a lo Carlos Cólera que te sé, man. Estás en Yingi, no tú más no guchu. Ahí él ya había fallecido ya. ¿Me entendés? Ahí ya había fallecido, porque creo que él falleció en el 92, 93, por ahí. Sí, por ahí. Una vez fue al Limón ese tipo de esto, y no, pues ya. Ana fui tu naga cuestión, no llama phone no. De qué? Ya ve Carlos Cólera. La que dice ahí no, me está faltando si ahí no pude mote bra. Ay, eso la que dice ahí no. Luego te caes más no. Vai tomar tu beijo de novo. Não. Olha mesmo agora ele cai. A ver te cato logo que ele vai, te vai levar. Legal. E vamos no tava vendo. Ono tiene que Haruru. Agamba dina. Abane hati karilale. Abane la sale hono Haruru. Bete una sale ho de la Haruru bo. Sale ho de Haruru. Hey la lage Haruru ya ba. Ya mo te mege ho na. Mane lage así te me. Que chabu. Da tanto na bagadona ya. Tiwai Haruru dao tiene. Jade mate todo que viene un lida. No. Amane tati aba gadau bravo. Abado. Ayo tu ne. Esos mamo. Liwai Haruru le laube. Uti te ga ite bu ga mama. Miren a Miguel, entonces, sordo bueno, hagamos Miguel y la vamos. Ah, no, la de subir la puerta, le la cae y va la línea Carlos Cólera del mundo. Entonces, a Balí viene Carlos Cólera, está fuera el Luguchu, y Micho sueña y no ha batido, y babulo, que está dando una alegría. Mamá for un guy me le lili babulo la. Mana este lili babulo ni Negi tahu pak, naik kita boleh tahu di mana negi. Coba lele pak. Que le busquen el lago rodero no. Nani usted. Hay un video le. Wait man la hay no babulo nega lawa, sigi bo lawli. Mai gitu babulo ni man. Mai gitu ni man. Lawan. La de lawan liga chiu bagas ko hegi ko yayi.
Liga chico bagas. Liga Ay, tipo sabaleta, le boté le sabaleta. Sabaleta, le digo sabaleta. Sabaleta. Yo no le digo sabaleta, pa. Vamos, hale tipo le digo turamba. Ajá, la mala, que me mete. La puedes dejarle huevo, que po. Ah, bueno, vea. Liga le digo, que no, la mule, ya boté la mala. Y pete usted para le tu la, tu vagas. Seguir la lago saco, seguir la lago saco, le ya bebé, po. Ah. Vamos, tenemos un trillones de lago saco, le ya, pues. Y te sago, va. La va. Y te vale sago, va. Fuck, negalo. Que ne, va más solo uno más. Sí, güey. Y te sago, va. Negalo. Calebo, vale. Va más solo uno más. Mira, va a repite ya. Sí, güey. Aquí era sago ya la media bra. Sí, güey. Y yo le digo, y me estaba leyendo tú, sé que me vas a comprar. Negalo, que estamos hablando mucho, no, te voy a patar para un Nani, ya. Sí, güey. Problema, güey, que no tanto. Y ahora que te me sigue te lo quieres. No. Umate. Deme legend al lado, metendo. Y parada, todo mi lemo, güey, sas. Parando. Guguiletita. Dame tu guguiletita aquí, dame. Anémete, man. No. Bueno, ahora méteme botamos y radio todo. No, es duro. Hago limaña mara esa va. Dapat ipasako no rago to lumot Carlos Cólera. Bueno, like me buena ni chugu feide y de ti male la abuela se gugile. Ay, Juan Banego. Lo más como sucede tú catele lo gugile quizás hubiera llegado a algo. Yes. ¿Me entendés? Que me buga Fino Papadí que también estuvo haciendo lo suyo. Ya como que en esos tiempos ya era, quizás creo que era muy adelantado a su época, babo. Porque él fue que empezó ese movimiento de música urbana, ¿me entiendes? Era como Van Gogh, que pintó antes del tiempo. De hecho, eso es lo que yo estaba diciendo, que al escuchar las canciones de Carlos Cólera, porque hay en mayoría de las canciones que canta Remolinos son de Carlos Cólera. Está la de Achatigui, ese es de Carlos Cólera. Sí. Crecí yo con ese rebane de que varios tipo justo y me tuve que no está la de las 5 hermanas que tuve. Está la otra, la de Tau Sabat, Lucín Sabat, Karinago, la de Carlos Cólera, toma. Entonces nosotros no sabíamos que todas esas son canciones de él. No, Lumate, por ejemplo, ni a buga marasa ya griga, ni a buga fidu ya limo, ani ha no haba na gato siwa ya gusuno gato, ani ha buga na gutikaf na le ya sambu, gente que eran genuinos, haumuga cuento, hasta 3, 4 ocasiones podían licha jugo y hasa como que si fuera, y canciones que perduraban, hermano, para una eternidad, o sea, para varias eternidades. Hasta ahora se siente, Y lete la cuando cantamos esas canciones, ¿sabes? Como que te vuelve a revivir la vida, pues. Si estás triste, te pones un par de parrandas, manito, como que se te reinicia todo. Ani es un vaso, le veremos hoy en nuevo video y ni vas a coler. ¿Sabes? ¿Sabes? Me curas. Entonces si ligué a ti me porque yo siempre dije de que si a él se le hubiera dado la oportunidad que se merecía, hermano, hubiera llegado lejos, ¿me entiendes? Porque hay un par de canciones de él que él tomó lo mismo que estamos haciendo, para mí. Tomamos parte de una canción que ya está, él la agarra aquí, la mezcla acá, hace algo diferente, hace un rebane, lo cual que está bacán, Bonnie Boogie le va a poder gozar, pues. ¿Me entiendes? La canción no tiene la mejor calidad de grabación, ¿me entiendes? Se puede escuchar de que es algo orgánico, que conectar me imagino que eran 2 radios, donde vos ponías la pista en una, ponías el cassette en la otra para grabar, y ponías un micrófono, no sé. Puedo imaginarme eso, bro, ¿me entendés? Entonces, se grababa con cassette en esos tiempos. Entonces, y yo me imagino eso cada vez que yo escucho las canciones y digo, wow. Estaba muy adelantado a su época, ¿me entiendes? Y sin oportunidades y con mucha hambre de querer llegar a algo, ¿me entiendes?
¿entiendes? Y estamos hablando que no tenía los recursos que hoy en día nosotros tenemos. No Si tenía tú esto. escuchas esas canciones Autotune, Yeah. nada de que los Fruity Loops o todos los loops, ¿no? Yeah, yeah. Tú no lo encontrabas, sino que era de que apretar el botón de grabar hasta que acabe, compa. Sí, era one shot. Era grabar desde el inicio hasta el terminar. Este pista sí, 100 minutos le duró. Te vemos, mamá, te casé porque la botella grababa era one shot, bro. Era grabar desde el inicio de la rola. Entonces, negamente me pudo ver con mucho honor y respeto a él, porque déjame a sus abuelas, ¿me entiendes? Ella pedía permiso, ¿me entiendes? Entonces sí, para que no diga ni raro yo le pedí permiso. Vamos a poner luego nada para tener diga, la vemos le. Entonces sí, hubo y fue si le no cabalamos no diga ni pum. Veite google me. Entonces, bala fue no, busiente boyo hiya gita. Bro, la voz de él se siente intacta ahí, ¿no? Eso fue la voz se siente intacta, pero en la grabación original no se siente así. Yo solo cogí la voz de ahí y la amplié, entonces ni necesité cambiar la escala, solo la amplié y hice la pista alrededor. Luego bueno, que hay que usarla a favor y no en contra. Entonces tomé las voces de ahí, no fui ni de radio. Yo quería poner un verso más largo de él ahí, ¿me entendés? Pero tenía que usar más material, que hasta la fecha no hay mucho material de él en las redes. Lastimosamente no se ha compartido mucho, no se ha hablado mucho, a pesar de que él mantuvo la isla, ¿no? Mantuvo la isla por mucho tiempo activa, ¿me entendés? Debería haber un mural ahí recordándolo a él siempre acá en la entrada, o no sé, hablar siempre, recordarlo. Ese es el trabajo que él debería yo creo que ese es el trabajo que nos toca a nosotros, que nos pide a nosotros. Definitivamente. Porque si vemos, cuando les hago preguntas a las personas hoy en día que supuestamente somos músicos o hacemos podcast y hacemos todo esto, pero cuando le hago preguntas a ellos sobre música, no saben de Carlos Coller. No, me pregunté cómo es que ustedes dicen ser reyes de raspe o reyes de tal cosa y no saben de los que iniciaron esto. O sea, los que le dieron vida. Es que Buguillo Tejabao no le dan respeto al que empezó antes, bro. Ellos siempre andan buscando que ellos brillen, ¿me entiendes? Liguete, y esa es una falta de respeto, ¿me entiendes? Yo creo que uno siempre tiene que respetar quién empezó, por más que, aunque sea tocando una pierna, pues, ¿me entiendes? Aunque alama, y gente que la alama, pero por lo menos inició. Hola, ni nada puso, mejorar como hay que agradecerlo a él, porque todo empieza desde ahí. El primero que lo hace es el legado, ¿me entiendes? Quizás ese vato no tenía más que eso, entonces si gana oportunidad para más micrófono, ok, ya pasaste al siguiente nivel. Ahora el que viene tiene una disquera grande, ok, ese ya está en el otro nivel, pero hay que agradecer siempre al que empezó, ¿me entiendes? Man. Entonces, si Liguete va con mucho amor, respeto, ¿me entiendes? Hice esa canción para él, ¿entiendes? Yo la considero para él, y a la hora de hacer el video, me acuerdo, tenía varias ideas. Yo lo quería hacer sentado en una silla, cantando, como en un trono, sentado. No, lo voy a hacer parado, porque ese movimiento que él se tiraba, porque yo vi un par de videos, porque hay unos videitos por ahí, Litnet te investiga lo que va. Yo estuve investigando bastante, no había mucho contenido, había poco contenido, yo solo pude conseguir un par de cositas, como 2, 3 fotografías, entonces yo me basé en esa para hacer el dibujo, ¿me entendés? Y tratar de animarlo. Entonces yo lo animé así bailando con la bandera de Honduras, ¿me entendés? Yo lo animé así bailando con unas alas de ángel, ¿me entendés? En el video. Bro, ¿me entendés? Un honor para mí, bro, un honor para mí. Y fuese Tigre, bro, ni siquiera sentí cuánto tiempo yo pasé haciendo el video. Y cuando se hace algo con amor. Mano, con amor y respeto, bro, respetando a quien empezó esta vuelta, ¿me entendés? Y tenemos que ver siempre eso, pues quién empezó algo, familia, ¿me entendés? No importa qué tan lejos estás o en qué posición estás, tenés que siempre, si quieres tomar una dirección en la vida, tenés que ver quiénes han caminado por ahí, ¿me entendés? Y quiénes no pudieron llegar a donde vos estás. Y ¿cuáles son los caminos que vamos a abrir para los que vienen de atrás? Man, porque siempre es así, siempre va a haber alguien que va a decir, man, un tipo está,
¿Me entiendes? You know? Yeah. Entonces, otro para ir terminando, Tavo, lo que es, ¿alguna vez has pensado en hacer una colaboración con algunas personas de las clásicas? Y si lo has pensado, menciónanos algunos de ellos que tienes en mente. Bueno, lo me veo por final, man. Yo, honestamente, tengo una muy buena amistad con Joel. Nos conocimos allá en Tegus, ¿entendés? Joel, nada, dale, voy a levar. Vale, bonito, Joel, el micrófono, luego, che. Lo le dije que le da. Nada, le va a levar. Hey, Joelito, se está chequeando tu hermano, máximo respeto, bro. El antipop ha valido, ni vale, va. Vale, si la hago, no. Ya no fue, mi papá tiene un montón de eso, ¿no? No, tal vez. Y ya tengo que cerrar, bro. Tal vez le cuento. Y ya tengo que cerrar. Pasó muy nada, ni uno. Y en que está fuera, no me hables de amor. No, borrar. A mí no me hables de amor. Lida. Y en que está fuera, baba. Y para mí, Fami, yo nunca lo pude conocer, nunca lo pude conocer, pero era una de las personas que yo quería conocer. Quería grabar algo con él, ¿me entendés? Quizás algo nuevo, pero no se dio, y pero alguna vez tuviste una comunicación con Papadí, decirle, oye. Papadí, con Papadí también. Papadí estuvo en uno de mis readings. Okay. Papadí estuvo en uno de mis readings también. Mr. Baby, máximo respeto para él también, ¿me entendés? Era alguien también que siempre estaba por ahí, siempre compartíamos información, conocimiento. Pero a la persona primera que mencionaste, ¿quién era? Aurelio Martínez, bro. O con Aurelio Martínez. Bueno. Luego usan a le yo velito. Lo me volvió ni. ¿Y qué cosa? No. Foca, ve que voy a tomar. Lo fue, me quedé tamba. Acá te luego mi micrófono. Lo, makan abu la lita. Lo, ni lo manu bushi. Llévatelo. Yo no digo bujo. Dicho eso, pa. Luego a vete a boche, le digo a bailar la mamá, en bate poco, no oro velía. No casi va más medio, manelo, me queda más micrófono. No, ni de bula papa ni tuvo, no, luego no hubiera. Luego no vino Aurelio. Mira, dado, porque el que hizo una con él fue el finado Eddie Brand. Esa canción me gustó también, que era la de Miró algún mama, algo así, Anugo Mama Árabo, algo así que se dice. Man. Esa también la he estado buscando hace tiempo para poder volver a renovarla un poco, a estar soltándola. Es un poco difícil encontrar las canciones, pero ellos, babo, y bueno, ahorita mismo, un bugueña, babo, Limaña Maraza, esa guitarra, como suenan ahí en esa parranda. Otro nivel, babo, ahí me encantaría, sí, hombre, ¿Has tenido comunicación con Limaña Maraza para que se llegue? Todavía no. Ahí no hubo ni el Uma. Le había escrito a Grand Sammy que ni ahorita la de hacer el remix de Itaga, o sea, hacer algo. Otra vez. Abuya no lo hace poco, pero me la o mono buna. También la canción está con Z, porque Z tiene unas canciones por ahí, le va a jugar banal. ¿Me entiendes? Esa también, que tiene jugar, vemos. Me hubo party de 13. Vamos a hacer un party. Ojalá que busque el jaroro del barrio. No, Oaxaca jaroro la hora del día. Imagínate busque la pina jaroro. Lo puedo pena. Ay, jale que da. Feo, tú me anda por jaroro. Ajá, ¿A tu tiene jaroro? Le llamo que
Efectos, Miguel. Estos son efectos de Babulandia. Entonces, tiene pensado lo que son Ítaga, acá Banali, Party de 3. ¿Me entiendes? Y un par de mezclas ahí, Lau y Parando, Lipaña Marreza, Paola Castillo, ¿me entiendes? Toda esta gente, Le Wani, Le Wani, ¿me entiendes? Enfocarnos siempre en eso, ¿va? Ahora que tú eres como Bugiel Abuti, la gana con un cate alemán, Luti, y le llama cate, Wadugan y Wadu, bueno, aunque ustedes no lo crean, ahorita estaba yo con Tavo para que vean. Me comparte lo que es una membresía para la academia de Records Academy, o sea, Latin Records Academy. Miren, eso se llama humildad. Mamá te amo, Guille, amo te brava, te la budo ni le te la buba. Y digo, no, man, Micho no veo ni aba, no voy a fumar el aire. Vemos aquí que aquí tenemos una persona humilde que te dice, mira, estoy por este camino, ven para acá. Hey, estoy por acá. O sea, mamá, vamos, goma. Ligete abuti, bay. Ligado que la buho abuti. Ligate, brad. Hold, ya le voy a dar cierto. Ya voy a sumo, bay. Ligele ahora pone amor en uni. Ligue. Entonces, sí. Waguchi bungio. Vida sofula. Eva que te diga otra. Esa es otra también. Señores, eso se llama la oración. Para los que no saben, eso es la oración en garífuna. Tamomán hizo esta canción. ¿Cuándo fue que lanzaste esa canción? Ahorita tema época Gadu Hati, ¿verdad? Gadu Hati. No. Febrero creo que fue. Y ahorita cuenta con cuántos vistas. Como ya está llegando a los 200,000. Wow. Orgánica. Orgánica, y el video, mi hermano. Sin estar. Sí te doy. El video, mano. El video, mano. Jesús. Cuando yo veo el video, yo digo, wow. ¿Cómo tiene que ser, man? Porque en medio de una oscuridad solo hay un poco de luz y se mira la persona. No. Eso fue vida. Sí, hombre. Hablemos de lo que son tus producciones de video. ¿Quién te trabaja los videos? Cuando que estaba con el video, man. Son tele, va. O sea que este muchacho aquí se graba, video, hace sus beats, hace sus videos, escribo las canciones, compongo. Artista completo. Sí, y no hablemos de dibujos. Si usted va a buscar los dibujos, dibuja con, ¿cómo se llama eso? Con los dos manos. ¿Cómo se le llama a esa persona? Sí, bravo. Algo así, Dios. No, vale, la entrevista ahora, la ley. Cállate, tú y es un tipo de ligado, todo lo que te deme ua, ni vaya. Le bicho con pecato la dice eso. Le la pude aparecer, abalete dango to, ama feio. Venho dan de mí logo. Hay personas a veces que nacemos o nacen antes del tiempo. Y a veces también otros que nacen después del tiempo. Porque si hablamos de personas de antes del tiempo, Nikola Tesla. Para el tiempo de Nikola Tesla, todas las tecnologías que Nikola Tesla inventó. Que es la energía, o sea, que solo agarras el foco en tu mano libre, eso lo hizo Nikola Tesla. Pero Nikola Tesla, la idea era que la luz iba a ser gratis. Y por eso fue que bueno, Edison amba lua da gulu leta boema Chase Chase porque igual amba la hagela hande leva licença de sem suban ga batin reposição entonces abajar algo ni fuga a nuevo torre tuyo ya no hay ya luego tu lleva wichi luz ya más fallaba de bien vamos a ver cómo yo voy ya va de me ada kan le bukan tapi apa lihat boleh ya home lugar ilumu lugar apa lihat dia juga bakate funaya apa teh himi ni gule ba lo ya buma lo mo mana gamu tiya gitu siya lagi itu ya que ya fue ni baba la misma vaina me wa le wani le
Dr. Sebi. Ya, exactamente. Yes. Y va Mali también, así la Ya. mujer. ¿Qué Que me te digo, dan. bueno? Y tal estaba bello, por ejemplo, el hijo mío, el mayor, le va a tomar lugucho. Le dije, sí, guamate, le mencioné que Fadi, mujer. Déjenlo. No me gusta esa canción. Ponga, va Mali, déjenlo. Sí, hombre. Fuck, la tengo basura, ni música. O sea, tuviera la cama. Yo voy a llegar a un poco más de Fuck, se tuviera la cama, vamos, bravo. Sí, hombre. Ajá. Déjame agregar, vamos. Sí, volando un poquito Oye, lejos. nosotros culminando ahora, ya que llevamos 1 hora, señores, grabando. Y esto para lo que es Guamague TV, no se olviden, síguenos en lo que es nuestra página. Tenemos nuestra aplicación que se llama Wemu, la aplicación de la librería música, garífonas y más. Así que vayan y descárganlo. Para ir terminando, Tavo, ¿en dónde vemos a Tavo dentro de 5 años aquí? Bueno, ahora trabajando, fami, creyendo y con hambre, con el fume a ti, de llegar a algo, babo, y siempre trabajando, babo. Pues lo último, no se me anda, babo, no pienso en fama, dinero ni nada de eso. Es llegar a algo, babo, y llevar lo que nos pertenece a algo, babo. Liguete, mate, babo, es simplemente eso, babo. Ni hay muchos hagamos, bueno, igual. Tú que me dijo, Baruto. Que hace la cosa legísima, güey. Sí, a ver, liguete, babo. Entonces ya que lu singo y lu muhalía mugo proyectar como mugo. Bueno, pues tiene que para lo lixo con Ibungio. Y de muy ligue un lugar va a ver para tener un sello garífuna, ¿me entiendes? Que representa a los artistas garífuna, va la última. Es ver la huelga que tenía, jamás aquí, ¿me entiendes? Porque aquí, pero usted me llama calle, va le diga me huelga que tenía mucho. Ese ojo, ¿usted vive nada más? Ey, Papo, güey, dígate, hemos que no lo gusta mi man. Te vas a que guaso hemos lo que gusta mi man. Bueno, ligue, Ey, puchando acá, pero lo gusta mi bravo. No, tapu mo to nagam mula ni nekta ma. Ni hago de meya. La mora kuya, di ba? Ya, usted me A usar que me acá, pero me acá, nani bravo. Puchando acá, pero lo gusta mi. Escuchalo, Easy Gile. na kasi wala ka. No me digo nada, cojones, que me ocupo por él. Usted me güey. Usted me dice que, no, majeno, lo que buscate. Güey. Fuck. Te digo, vamos a tener que estás haciendo unos temas. Ajá, man. Sí, güey. La de lego sa wadu mo biligay ba sa bachilo. Ligueta. O sea, lo que tú dices, lo que proyectas y luego eso es lo que vas a terminar haciendo. Ligue. Como wadu mo lang irisi ni ibyo buscate le batu mo huele 40. Mírate ahora, Latin Grammy y de ahora a la academia aquí en Nueva York. Yep. Entonces, luego, ¿qué esperamos de Tabomán para el próximo Latin Grammy de este año? Bueno, Guagó objetivo a estar en la lista de los Nominados. la última ronda, llegar a estar en la última ronda, ¿va? Y para eso necesitamos lo que es nuestro apoyo como garífuna. Ligueta. Yep. Es lo que necesitamos, el apoyo, seguir escuchando la música, compartir, comentar. Ya te sumo, porque me ocupo de ti, te dije, me ocupo de ti. No, claro. No ocupamos dinero ahí. O sea, hay gente es mucho, es ascenso, luego ni tan ni me te ahogar. O no, bueno. No, amo te voy a dar más funda, señor. No, escúchame. Deme que sea suave. Déjame que sea. Tiene, tía. A buscar la government. Lo que bicho la ya hon. Tiene, tía, man. Vos ni la fiada de boom, que la tibicho government ya. Liguete. Pero es un catele la Latin Grammy no es algo que estemos pidiendo algo porque no pedimos nada. Malo, gutivo ni cata. Solo es de seguir escuchando la música en cualquier plataforma que se sientan cómodos, Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer. Leen el multigama, de hecho hasta ponerlo en TikTok. O sea, la hago gamba ni rag. O también tenemos para el próximo año un evento especial acá. Vamos a el lanzamiento del álbum oficial. Un álbum especial que estamos invitando porque estamos dando cuenta de que aquí es el epicentro de la música de Tabo y que queremos seguir apoyando a la comunidad y que queremos también darles empoderamiento a la comunidad. Entonces, se adelantaron a la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Por qué? Porque esta pregunta la mandan las personas.
¿cuándo vemos a Taboman aquí? Eso fue lo que dijeron. Bueno, La persona yo voy a responder. Así que, señora, aquí está la respuesta. Diga bukan haya pichikat itu haman. Usia tu la heavy jega no. Susu tu tahu bra. Emo na luma que le yagi que le yete que diga. Nega ho na gugu haba sense mama nebe lu ni wo hame. Yep. Nebe lu que ela aba sense le luti que ela, Yep. Você talking about tele luti que ela cómodo ma. Muy hato acá, muy hato ni hiu, muy hato ni cata, sino que le luti que ela. De bueno, te ha presente lu ausi, o sea, por ejemplo, lo que hicimos en Nola, en medio de la pandemia que estamos viviendo, la gente llegaron, hermano, y corearon la música de Tao, hermano, desde el principio al final. Manu, yo debería de darte el consejo, mano, hazlo por ti mismo, porque ya desde que vieron el evento en Nola, la gente aquí se explotaron porque yo creo que pusiste un post, o que muy pronto en Nueva York, Sumut. No, ya tenemos este viaje para acá. Y contactamos con ciertos promotores para que aprovecharan, para que así nosotros podamos, pero no, ellos siempre renuentes y van. No, pues hazlo por ti mismo, mano. Sí. Nosotros vinimos a hacer Entonces, que ahorita ven, el lanzamiento del álbum que vamos a tener acá va a ser una fiesta así, ¿me entiendes? Promocionando esto, a compartir un par de canciones también y presentar el álbum, ¿va? Vamos a estar aquí posiblemente un par de semanas porque vamos a estar radio, ¿me entiendes? Vamos ¿me entiendes? Y estamos organizando todo, ¿no? Estamos organizando todo para que el lanzamiento oficial sea aquí, ¿me entiendes? Entonces posiblemente se haga un party, posiblemente comparta canciones que yo sé que mucha gente ha compartido y le gusta acá, ¿me entiendes? Entonces, ligue, va, entonces, esa es la idea. No es, o sea, yo digo que si Taboman hace un concierto aquí, tiene que empezar desde las 6 de la mañana hasta las otras 6 de la mañana, para cantar todas las canciones. Pues si te vas y no cantas una de las que sea, mano, hagáis bomba. Desde el inicio. Hay catálogo. Le vengo la Happy World de Houston, porque en Houston vamos a estar un evento también que Manuel, Sagda, dale do new kamu ko sa basa minumit ko ba concierto na tao mo. Sumut. Hasta te voy allá. No, porque había una tendencia que llegó hijo, nieto y ahora eso fue en Nola, ¿no? En Nola. Eso fue en Nola. Porque eso es. Por eso te digo, si lo haces aquí, mano, vas a ver, yo creo que hasta bisnieto. Bisnieto. Hasta me tu fiel que tú. Mas não dia. Até eu fio bawo. Hasta me fio hoje lá. Até não é nega, rabo de boca. Lo de uno. No, sí, hombre. Entonces ya sería para el próximo año o sería para este año. El próximo año va. El próximo año lo que se va a hacer para el lanzamiento, pero estamos abiertos para una negociación, porque también yo estoy tratando de, por ejemplo, que sea un sitio que paguen su impuesto, o sea, algo legal. No queremos ir a un sitio, hermano, arriesgando nuestra gente, arriesgando a Tao. No quiero ir a un sitio esto, porque también sé que hay muchos otros muchachos que cantan acá que no se sienten cómodos por lo que está pasando y es entendible, pero también deberían de llegar ellos para que aprendan, porque nosotros podemos compartir con ellos. Dale pena lo puede. Bueno, no mucho bajo. Bueno. Entonces, señores, hay que entenderlo. La puerta está abierta, disponible lo que es cualquiera que quiera contratar a Taboman, porque los números hablan por sí solos, y no solo eso, la trayectoria de Taboman. La lengua Taboman, porque la comisión son muchos, hasta que la bebida, hasta legislar y Lázaro. Man. Entonces, el booking está abierto, ¿verdad? Está abierto el booking. Para lo que es Nueva York. Nueva York, Nueva York,
Y no hablemos de lo que es el otro que, donde te quieren en Virginia y North Carolina. No, Carolina teníamos contrato. Lo que pasa es que se canceló por el problema que estamos viviendo ahora, porque hay un festival de los hondureños que hacen ahí. Ya tenemos contrato también en Maryland. Maryland también. Otro, Maryland y Seattle, Washington. También ahí, Dios hermano. Porque yo estuve haciendo encuestas, no una Bubú. Sí. Cuando ahorita que yo les dije a ellos, no, voy a ir a hacerle la entrevista a Taboman, sal, veamos que quería venir, bebé quería venir, ni no, yo no voy con bulto. Aló, vamos ahí. Sí, hombre, saludito para mi niña Sharon. Pues. ¡Ay, llévame! Me dijo, bonito, tú me tocaste, tío. ¿Te has montado? Yeah, a ti voy, ven, viamos. Oh, bueno, véalo, bueno. Sí, me te echaron ahorita, me dijo, claro, vamos, vale, lunes de buena noche, digo. Vamos, vete, bueno, vete, que si pone, vete, ya, vamos. Entonces, abierto está disponible para cualquier contratación, Taboman. Taboman, y gracias por esta entrevista, mano, para lo que es Guamaque TV y la H con sonido, el podcast. Señores, por favor, no se olviden en seguirnos. Miguel, gracias por esto. Por siempre estar apoyando lo que es el talento. Cualquier contratación es contigo que se contacta, ¿verdad? Sí. Así que ya lo saben con Miguel. Y Hugo te ajo, ni mamá. Porque me avivate la mano y piqui, que 5 pesos, nosotros no aceptamos 5 pesos, ¿verdad? Aquí hay números, aquí hay lo que es el talento, aquí hay de todo. La mamá, dentro de 5 años, la respuesta que tú dijiste es, vas a estar ya un poco más con... Le digo, vos ves wow, que te man. En lo que es la nominación. Ey, guachilo, mamá. Guachilo, mamá. Mamá, le guachilo, la chilo tú. Chilo, mamá. Agua allí, él ha bebido, dale video, y le digo, agua te acaba de guardar. Pues, este es ya, ¿ves? Señores, gracias. Síganos, compartan aquí. En tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Taboman Abuti, en todas las plataformas. En todas. Así que ya lo saben, Taboman Abuti. Nuestro hermanito Miguel, ¿cómo te encuentran en todas las plataformas? Ahí tenemos en YouTube, tenemos una vaina ahí, bueno, jamás igual, dice, no, bueno, me feito más que hablamos oyendo ahí, entonces Miguel Álvarez, Velas, Miguel Álvarez Velas. Y también a través de Guaguía Radio, en la Chile, aquí me estoy acá tonado. Al video, y también que no me lo gusta de uno. Y video, no, ya lo saben, sigan la página de nuestro hermanito Miguel ahí. Y se te le da bueno, a Pipiti, a Guagueira, a la güey de Guillo, güey, allá. Y te lo como si cate, güey, te le va la vida. Adi tidak kapan najuru yang agak babusu lu nahu gitu bagi no fuda lagi hoga. Siga la página falahu mo to yo ondra wo ma bo me le wani be lulu bawo mo e sigarino mo mabule do me watu ni wanasi wo yumaila o fuda mo le wani be ho wasani go iba fa go suku mo inebe tate mama wo la busu papa. Inebe o mage wa magwa. Aunque ele dá la hafoni wa. Aunque me chama ele ni wo. Aunque me chama babu no. También tiene que estar babuno, ali pero nega babuno ligia. No haro me que hiwa. Ele yo no ho boya ho. Fui de ni la tega. No free. La tega ani que ya ubudi yara. Fui do mal como buyo ando ba. Ni hal no chaliti musu megule. Yo mego Nada de igual que todo tiene jego. Abuela, yo he visto un cabo ele haro lado que hay funda lado chumaco. Cabo Galini. Ajá. Jaiba, no. Jaiba. Abuela viu Jaiba. Jaibonga, abuela. No, manejate licua muito mais. No, hijo, no botou con candado. Ande mal de candado, pero solamente tiene 4 patas, abuela. Un jaibón. Inventé esa porquería.